Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas un día más a su programa Córdoba de cerca y a esta, su casa, a Onda Mezquita 7 Televisión. Hoy miércoles 7 de abril y nosotros, como cada tarde, vamos a poner en esta sobremesa muchísimos temas de actualidad y muchísimos temas de nuestra ciudad. Precisamente mañana 8 de abril se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano y nosotros queremos de alguna manera conmemorar este acontecimiento con un gran amigo y colaborador de esta casa. Está ya con nosotros Marcos Santiago. Muy buenas tardes, Marcos, bienvenido. Buenas tardes, don Alejandro. Buenas tardes. Un día muy importante mañana para el pueblo gitano y evidentemente para ti. Importantísimo, es una fecha en el calendario que yo la tengo con el máximo cariño. De todas maneras, yo creo que es una fecha importante para la humanidad en general, y no exagero, por la significación y la especial idiosincrasia y adaptación que tiene el pueblo gitano a todo el mundo. Creo que es una fecha conmemorativa, ya te digo, para toda la tierra y que debería estar muy presente en la ONU incluso. Evidentemente Marcos no exagera y dice bien, una fecha conmemorativa para toda la humanidad, porque Marcos, ¿qué es lo que realmente ha aportado la etnia gitana a nuestra cultura de Andalucía, a nuestra forma de ser, a nuestra forma de sentir? Pues buena pregunta, como siempre haces preguntas importantes y preciosas. Fíjate, el pueblo gitano, las gitanas y los gitanos, a pesar de haberlo tenido tan difícil, de haber estado tan menospreciado, por la sencilla razón, fíjate, te lo resumo rápido, de que cuando llegamos aquí antes de la creación política de España, por lo tanto somos españoles desde el principio, iba a decir de primera categoría, pero a mí la palabra categoría cada vez me gusta menos. Siendo españoles desde el principio, pues los hemos tenido más difícil que ningún otro colectivo o grupo social del pueblo. Aun teniendo leyes antigitanas que nos querían extinguir como pueblo y como identidad, por la sencilla razón de que aportábamos un espíritu democrático. Cuando llegamos aquí, y ahora encauzo tu pregunta rápidamente, cuando llegamos aquí, 1400 y pico, pues portábamos un espíritu democrático. Éramos expertos en metales, caballerías, teatro. Claro, llegamos aquí y en un principio la nobleza nos aceptó, pero por unas circunstancias que no vienen al caso, quisieron erradicar nuestros oficios. Y de ahí viene la clandestinidad y toda esa leyenda negra. Pero a pesar de todo eso, no hemos hecho la mezquita, como hicieron los árabes. No hemos hecho grandes catedrales, como hicieron los que no eran árabes. Pero hemos aportado espíritu, alma a esta tierra. Folclore. El folclore no es la charanga y la pandereta. Es algo mucho más profundo en consonancia con lo que decía Machado. Lo que hace a un pueblo ser valioso ante el mundo. Eso ha aportado el pueblo gitano. Y te digo más, ¿en qué se traduce esto? Vamos a hablar de economía. Las gitanas y los gitanos hemos invertido y regalado como nadie a la principal industria de esta tierra, que es el turismo. Porque el flamenco, se podrá decir muchas cosas. Mira, no me importa el origen ni de dónde venga. De todo, es de todo. Y actualmente es de todo. Por igual, de no gitano, de lo que tú quieras. Pero querido Alejandro, si al siglo XXI el flamenco ha llegado rico y sano como una pera, ha sido gracias a la conservación que han hecho los gitanos en sus casas, generación tras generación. A los gitanos no son aficionados, son puros flamencos. Y eso, como tú sabes, sí, ha dado millones y millones y millones a esta tierra, gracias a que el turismo es atraído por esa gran cultura que significa el flamenco. O sea, hemos dado más que otros pueblos que a través de sangre derramada ostentaron el poder e hicieron monumentos. ¿Tú piensas entonces que sin el aporte cultural de la etnia gitana, hoy día Andalucía sería totalmente otra? Es que es evidente. Es evidente, claro. Es evidente. Es así. Hombre, yo no digo... Pero sin embargo, Marcos, ¿por qué piensas que hay tantos prejuicios hacia el pueblo gitano en la actualidad? Tenemos que decir que afortunadamente cada vez menos, pero sí, aún sigue habiendo mucho. ¿Por qué? Sí, pues mira,
porque la mala imagen se hereda. Las herencias no solo hablan de lo que hablan, sino de malas sensaciones, de rechazo. Se hereda una mala educación. Una mala educación. ¿Pero qué hemos hecho en realidad? Hombre, delincuentes hay en todas partes, gitanos y gitanas también las hay. Si no, seríamos una raza superior, extraterrestres. Pero, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho en el pasado? En el pasado, ¿de dónde viene ese rechazo? Robás 4 gallinas y ¿qué hemos dado? Folclore, hombre, no tiene punto de comparación. Rechazo hay, pero no está justificado para nada. Por tanto, más que analizar por qué, yo lo que le propongo a la sociedad entera desde aquí, a que de una vez por todas valoremos a los seres humanos por sus hechos, no por su origen social o por ser hijos de sus padres. Pero además te digo, porque dice, puedes decir, oye, no valores a un gitano porque es gitano, sino por sus hechos. Pero cuidado, incluso si tiene hechos negativos, pregúntate por qué comete esos hechos. Porque lo mismo, esos hechos vienen por una historia de opresión que le ha obligado a tener una desconfianza hacia la sociedad o a buscarse la vida con caminos que no son lícitos. Marcos, y tú como abogado, como escritor y como gitano, ¿qué es lo que podrías destacar del pueblo gitano? Pues destacaría cómo se anulan a sí mismos en pro del grupo, en pro de la familia. Esa ausencia de egoísmo individual. A mí, yo les mandaría también un mensaje a la juventud gitana, desde aquí. Si hemos conseguido seguir siendo gitanos y españoles, y españoles, pero si lo hemos conseguido a viento y marea, con cientos de pragmáticas para borrarnos de la faz de la tierra, y hemos llegado al siglo XXI siendo gitanos, yo le pediría a la juventud gitana que ahora, por culpa de la globalización y por esta insensibilidad que se enseña desde las televisiones y demás, y que lo que quieren es que el ser humano sea el centro del universo sin tener en cuenta a la familia, que no se vendan a la globalización, que sigan siendo muy familiares, que el santo y seña de un gitano no sea que sea un gran empresario, que tenga mucho dinero o cualquier otra cosa. No, el santo y seña de un gitano o una gitana es su familia, son sus mayores. Si no tiene esa bandera para actuar en el mundo, será muchas cosas, pero ha dejado de ser gitano, y dejar de ser gitano, te puedo decir que es una pena y una desgracia. Sí, voy a seguir en esa línea, Marcos. ¿Cuáles piensas que son los valores principales que tienen actualmente los jóvenes gitanos? Pues el sentido de la existencia ajeno a las riquezas materiales. Sí. Sí, eso sigue de generación en generación. Tenemos lo que se quiere al padre y a la madre. Exactamente, tenemos que decir, Marcos, que cada vez más son los jóvenes gitanos que acceden a mejores puestos laborales y que logran cursar estudios superiores. Eso es muy importante también que se recalque. Pero eso es normal. Eso es normal. ¿Por qué? Porque si en un principio fuimos rechazados por tener un espíritu democrático en el seno de una sociedad feudal y estamentaria, si ahora el sistema es democrático, se conecta totalmente con nuestra forma de ser y nuestro espíritu, y estamos progresando y levantándonos de la marginalidad y de la exclusión, nos estamos levantando, pues como almas se levantarán el día del juicio final. O sea, ahora es el tiempo de los gitanos y de las gitanas. Oye, ¿hay mucha religiosidad en el pueblo gitano? Sí, mira, el pueblo gitano es esencialmente creyente. Cree en un creador bueno. Esto tenía su explicación lógica, porque si en el pasado todo el mundo nos rechazaba, pues acudíamos a Dios, porque era el que nos entendía y el que entendía tanta injusticia. Le implorábamos. Somos muy creyentes, por supuesto. Marco, hemos hablado antes de los valores de los jóvenes gitanos, pero ¿cuáles son las principales reivindicaciones que estos tienen actualmente? La principal reivindicación del pueblo gitano
es que sea mirado por los demás como uno más, ni más ni menos. Por cierto, ¿cómo va a celebrar mañana este día? Pues, hombre, algún cantecito por bulería tendrá que caer. Con flamenco. Nosotros, las gitanas y los gitanos, la alegría siempre va unida irremediablemente a la expresión flamenca. Siempre. Oye, a mí me llama mucho la atención porque, bueno, tú eres un gran ejemplo de gitano y un gran ejemplo de superación, porque tú lograste tu carrera de Derecho, estás considerado uno de los mejores abogados que hay actualmente en Córdoba. Por cierto, te tengo que preguntar, ya que estamos hablando de eso, no sé si irás en alguna candidatura ahora al Colegio de Decano, ¿no? No voy en ninguna. Hay tres, y no voy en ninguna. Y claro, si me hubieran llamado, pues contentísimo, porque lo mismo que soy muy gitano, soy muy compañero y muy abogado en el sentido de ese que te he dicho, de preocuparme por lo que ocurre en el colectivo de la abogacía. Si me hubieran llamado, hubiera ido encantado. ¿Te da coraje que no te han llamado? Te puede dar coraje, pero luego ves la lista de las tres candidaturas, los que se presentan a decanos y los que han elegido para que los acompañen, como los conozco a todos, son personas muy, muy, muy valiosas. Y entonces yo me digo, Marco, es que los que hay en esto son mejores que tú. En sala habrá que verse de tú a tú. Ahí lo dejan, ¿no? Bueno, y cantando por bulerías ya ahí los reviento, vamos. Marco, como decíamos, era un gran ejemplo de superación sin duda alguna. ¿Cómo te dio a ti un día por estudiar la carrera de Derecho? En mi caso, te he dicho que el flamenco va unido implícitamente a nuestra existencia. En mi casa los libros también. Entonces yo no tuve ni que pensarlo. Tú tienes un vaso de agua. Tú bebes agua y no lo piensas, ¿verdad? Bebes agua y no dices, voy a pensar en beber agua. No, bebes agua, porque es algo natural. Y en mi casa los libros son tan naturales como el agua, como beber agua. Entonces no tuve que pensar mucho. Oye, ¿y qué mensaje le podrías mandar ahora mismo al pueblo gitano en este día tan importante que vamos a celebrar mañana para el pueblo gitano? Principalmente que frente a todos los escollos o mentes huecas que se pueden encontrar por ahí, o rechazo, que hagan como que no hay ningún rechazo, que hagan como que el mundo es maravilloso, porque así llegarán a su sueño. Si empiezan a pensar, no, es que este me margina, no, es que yo no podría allí porque este piensa mal de mí, entonces te quedas en tu casa y te quedas amargado. No pienses en la gente mala. Y como gente buena, no gitana, hay muchas, la gitana y el gitano actualmente pueden llegar a donde quieran. Marco, hemos hablado también de la religiosidad en el pueblo gitano. Sí. A mí me gustaría también saber, porque muchos gitanos pertenecen a la religión evangélica, ¿verdad? ¿Es así? Sí. ¿En qué consiste exactamente? Es un tema muy interesante, hoy estás dando en el clavo, ¿eh? Mira, más allá de que una doctrina, la evangelista, sea más acertada que la católica, más allá de eso, lo que prueba el que, no exagero, un 90% del pueblo gitano se haya vuelto evangelista y haya dejado la fe católica, ha sido a consecuencia de la normalización que se ha hecho con ellos a través de esa doctrina. ¿En qué sentido? El pueblo gitano, en el catolicismo, al que yo respeto muchísimo, que esto no es una crítica, ni mucho menos, pero en el catolicismo siempre han sido ovejas. Siempre. Nunca han tenido protagonismo. Porque, perdona que te lo diga así, porque se consideraba que no podíamos que no estábamos a la altura de ser predicadores. Sin embargo, llega la iglesia evangelista, viene, predica al pueblo gitano, le predica de tú a tú. Jesús decía que no hay amor más grande que el de los amigos. No habla de el padre con el hijo, no habla de distinta altura, sino de tú a tú, amistad. La iglesia evangélica ha tratado al pueblo gitano como su amigo, con máximo amor, de tal manera que lo ha hecho sentirse normal, como una persona normal y corriente. Normal y corriente quiere decir que puedo llegar también a ser de las personas que dirigen la sociedad, ¿no?
Eso es ser normal y corriente. Si no eres normal y corriente, siempre estarás en un pozo. La Iglesia evangélica, vuelvo a decir, los ha tratado como trata a todo el mundo, independientemente raza, color, opinión, etcétera. Los convenció y además los hizo predicadores de la palabra. Y además, en la Iglesia evangelista, para expandir y para fortalecer el mensaje de Cristo, se cantan coros como la Iglesia católica, pero son coros flamencos. O sea, la Iglesia evangelista se ha adaptado a la idiosincrasia del pueblo gitano y al final, pues, se lo ha llevado entero. Y te tengo que decir que también lo va a salvar. Bueno, esto da también para otro programa, sin duda alguna. Marcos, estamos ya quedándonos sin tiempo. ¿Qué mensaje último podríamos lanzar? Mensaje que, sobre todo, más que buen abogado, más que buen gitano, más que buen cantado, lo que hay que hacer es muy buena persona. Y así, mira, si te va mal, no eres tú el que falla, es el otro. Y al final la gente se da cuenta de eso. Bueno, ahí va eso. Con este mensaje nos quedamos. Por cierto, me va a permitir, ¿cómo has pasado la Semana Santa? La he pasado, pues, de verdad, orando mucho al Señor, pidiendo porque las vacunas sean efectivas, pidiendo que se acabe esta pandemia, y estoy seguro que con la ayuda de Dios, que yo también soy creyente, dentro de poco, la próxima Semana Santa, la celebraremos como la venimos celebrando desde hace siglos. Pues esperemos que así sea. Marcos, Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Córdoba de Cerca y feliz Día Internacional del Pueblo Gitano, mañana 8 de abril. Muchísimas gracias. A ti siempre. Bueno, pues así ha celebrado la Semana Santa Marcos Santiago. Pero ¿y los cordobeses? ¿Cómo la han vivido en esta Semana Santa tan atípica? Nosotros hemos salido a la calle y estas han sido las reacciones. Pues lo mismo que todos los años. Yo no soy religioso y mis paseos por el campo, en familia y lo que suelo hacer habitualmente. Esta Semana Santa pues fue una semana en que aprovechamos para reflexionar unos, otros para estar con nuestra familia. A pesar de los inconvenientes que hay con lo de la pandemia, pues todo es de actitud. Tenemos que tener una actitud positiva y saber de que pues nos pudo haber ido peor y que pues tenemos que tener el derecho de darle tiempo de calidad a nuestros familiares, dedicarle tiempo, que eso es lo más importante. Y sobre todo reflexionar qué soy, qué estoy pensando y para dónde voy. No poder vivir una vida sin rumbo. Ese es un momento bueno para uno reflexionar. Mi marido y yo lo hemos vivido tranquilos porque llevamos el confinamiento bastante estricto. Y mi hija, que le gusta mucho la Semana Santa, de hecho son hermanas de varias cofradías, bueno, pues con pena y eso, y haciendo lo que han podido, que ha sido más bien poco. Pero vamos respetando sobre todo, a ver si terminamos ya, gracias a Dios. Nada de bien, porque con la pandemia, ¿qué vamos a hacer? No hemos podido ir a ningún sitio, ni visitar a la familia, ni nada. Hoy un poquito aburrido metido en casa y tal, sin gimnasia, sin poder salir mucho a la calle ni nada. Fatal. Acostumbrar a nuestras procesiones, nuestras salidas y todo, pero bueno, mal. Y sobre todo a los mayores, que no vamos ya de cachondeo por la noche, ni salimos ni nada. Bien, pues ya estamos de vuelta y hemos hablado antes con Marcos Santiago del Día Internacional del Pueblo Gitano, un día que se va a celebrar mañana 8 de abril, pero muy pronto también, el día 14 de abril, se va a conmemorar el 90 aniversario de la instauración de la Segunda República Española y con ella el sufragio femenino. Está con nosotros para hablar de todo ello, como cada miércoles, Soledad Gómez. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Alejandro, bien hallado. Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más, una tarde más aquí en Córdoba de Cerca. Y como decimos, el 14 de abril se conmemora el 90 aniversario de la Segunda República Española y con ella el sufragio femenino. Sí, buenas tardes, gracias a usted. Pues efectivamente, el año 1931, en la Constitución de 1931, se aprobó mediante voto en Cortes, porque en principio no estaba contemplado en el articulado, el voto del sufragio femenino para las mujeres mayores de 25-23 años. Luego sufrió una pequeña modificación. Porque hasta ese momento solamente habían podido las mujeres ser elegidas, pero no elegir. Había habido 3 diputadas elegidas para precisamente las Cortes Constituyentes: Clara Campoamor, Margarita Nelken y Victoria Kent.
Pero ¿cómo se prepara esa votación y qué argumentos están detrás del voto femenino? Es muy revelador de que no había unanimidad entre las mujeres. O sea, que el movimiento feminista no es unánime. Porque la única que se quedó sola fue Clara Campoamor, perdón. ¿Y cuáles fueron los argumentos que dieron estas mujeres para ganar esta votación? No, la mujer. La mujer en este caso. Sí, porque solo fue Clara Campoamor la que lo defendía, no las otras dos. Esto es lo que digo, Esto es lo que digo, que las otras dos no lo apoyaron. Clara Campoamor defendía algo básico, si se lee el articulado de ese, o sea, en el preámbulo de ese artículo, donde se sometía a votación el voto femenino. Y es que si se considera que todos los españoles son iguales ante la ley, no tenía ningún sentido discriminar por razón de sexo. Esto, que parecía bastante evidente, tenía dos resistencias muy claras. Y no solo digo de partidos por parte de los elementos masculinos de esos partidos, sino de las otras dos, de Margarita Nelken y sobre todo de Victoria Kent. Los argumentos de estas dos mujeres para no apoyar el voto femenino en ese momento era que las mujeres, como tenían un nivel cultural más, digamos, inferior al varón, aunque en la España del año 31 la analfabetización era clamorosa entre los dos sexos, pero siempre un poco más elevada en las mujeres que en los hombres, pues estas mujeres iban a votar influidas, no se lo pierda, o bien por sus esposos, o lo que era peor, por la Iglesia, por sus confesores o directores espirituales, con lo cual votarían a derechas, y no saldrían los elementos, digamos, novedosos y revolucionarios o modificadores que se buscaban con la Segunda República. Es decir, que iban a ser un voto siempre muy conservador y no en el sentido que se quería de transformar las estructuras de la sociedad. Este fue el argumento, y se decía que se esperara hasta que el nivel cultural de las mujeres fuese más elevado, teniendo en cuenta que el de los hombres tampoco era, ya le digo, demasiado superior. ¿Cuándo era ese momento? Si el nivel de construcción de escuelas, si el nivel de alfabetización hacía solo 20 años prácticamente que las mujeres podían ir legalmente a la universidad, en 1910, cosa que se ignora. Los propios títulos de Clara Campoamor de los años 20 como abogada eran de los primeros que se iban a obtener. Por tanto, ¿cuándo era ese momento preciso y bueno y conveniente? ¿Y dónde se establecía el rango? ¿En la infantil, en la educación secundaria, en la primaria, en el bachillerato? ¿Dónde se establecía el nivel? Por 40 votos, apenas, la propuesta de Clara Campoamor salió refrendada, y por partidos que le sorprenderían, el Partido Radical Socialista, el Partido Radical o Republicano Radical, al que ella pertenecía, apoyó en gran medida, pero no todos los partidos de izquierdas, y desde luego las dos compañeras votaron en contra. Pero por esos 40 votos, efectivamente, a partir del año 1931, en España se puede decir que había sufragio universal, porque hasta ese momento había que distinguir entre masculino y femenino. Sí, ¿y cómo fue evolucionando todo este proceso, profesora? Pues mire, muy curiosamente, en el año 33, en las elecciones que hubo a los 2 años, las primeras en que la mujer sí votó, porque eso se reconocía en la Constitución del 31, pero la primera que en unas elecciones ya no constituyentes, sino de partidos políticos participó, pues efectivamente, dolorosamente, ni siquiera Clara Campoamor sacó escaño. Esto fue el principio del fin de su carrera política, con lo cual sus propios enemigos le dijeron, empezando por las dos mujeres que habían votado en contra, pues ves, teníamos razón, las mujeres han ido a las urnas coaccionadas u orientadas por su marido o por la Iglesia, y ha salido, pues, como usted sabe, en el año 33 ganó la CEDA, la Confederación de Partidos de Derecha. Pero en el año 36, en febrero, en las elecciones del Frente Popular, ganó el Frente Popular. Y también habían votado las mujeres. Para Clara Campoamor ya era tarde, porque su carrera política y su propia trayectoria, en El voto y yo, el libro que escribió donde ella justificaba todo esto, estaban acabadas. Pero llevaba razón. Las mujeres, igual que los hombres, pueden votar derecha, izquierda, centro o medio pensionista, por decirlo una expresión coloquial. No tiene nada que ver necesariamente el que sean mujeres con que solo voten a partido de derecha. Pero ya era tarde para Clara Campoamor. Y lo que es peor, que
tristeza, qué soledad debió sentir esa mujer cuando las otras dos pues la habían dejado, digamos, sola, ¿eh? La habían dejado absolutamente sola en el voto. Por tanto, si es verdad que en el año 33 ganó la CEDA con votos femeninos y masculinos, en el año 36, en febrero, en las elecciones del Frente Popular, todos sabemos que ganó claramente la izquierda y que entre febrero y julio, que estalla el movimiento de pronunciamiento contra la República, fue un gobierno de los más radicales, de los más de izquierdas, ¿no? Esa conjunción republicano-izquierdista que va a dar lugar pues, a los episodios de julio del 36. Las mujeres tenían todo el derecho del mundo a votar un signo u otro, porque repito, el argumento básico de las otras dos era falaz. El nivel cultural también de los hombres era muy, muy deplorable. Y si ellos votaban, las mujeres también tenían el mismo derecho a ejercer, porque contribuían de la misma manera a la riqueza del país. Y una república que se inicia como reformadora no podía eliminar más del 50% de la población. Yo siempre que pienso en Clara Campoamor, pienso en la tristeza y la amargura que debió sentir esa mujer. En la soledad, ¿no?, de los argumentos. Sí, soledad. Y además de Clara Campoamor, ¿qué otras mujeres pasaron a la historia después de instaurarse ya el voto femenino? Bueno, en nuestra cabeza está la que defenderá Madrid y luego llegó a ver el cambio ya de la democracia. Dolores Ibarruri, porque durante las elecciones del 36, estas que le digo, como luego vino la guerra civil y después la dictadura, en realidad el voto femenino de muchas mujeres, incluida por ejemplo la generación de mi abuela, no pudo votar realmente hasta que empezó la democracia. Y en ese momento en nuestra cabeza está como tuvo hasta diputada en el 36 Dolores Ibarruri, y luego volvió con la democracia. Dolores Ibarruri, la pasionaria que tiene bastantes, documentos escritos sobre la defensa de Madrid en la guerra civil, sobre cómo insuflaba los ánimos de los madrileños, el famoso "no pasarán". Fue edificante verla bajar, como yo lo recuerdo perfectamente en mi retina, con esa dignidad de primera votación en el año 77 a tener su escaño. ¿Qué ha ocurrido después, posteriormente? Bueno, Clara Campoamor murió antes de que muriera Franco, ella no vuelve, muere en Suiza, en Lausana. Victoria Kent sí volvió y bueno, vio el éxito de la democracia, pero luego hay que ver también esas mujeres, fíjense, que ya en la dictadura, con la resistencia, con los maquis, muchas mujeres anarquistas, curiosamente se sorprendería usted de los roles patriarcales que asumían. Tenemos documentación de algunas mujeres de estas así, digamos, en la retaguardia, por supuesto clandestinamente, que no tenían inconveniente en lavar la ropa, en cocinar, y que nos conste solo una que le dice: yo no he venido a ocultarme de la dictadura para lavar los calzoncillos de nadie. Es decir, que mujeres muy radicales, anarquistas, sin embargo, se asumían los roles patriarcales, ¿no? Es curioso esto. Y luego la evolución del voto femenino, pues ya en la democracia, pues usted ha visto, ¿no? Ha habido que cambiar de alguna manera por la famosa ley de cuotas para aumentar el número de compañeras que hayan entrado como diputadas o como senadoras, ¿no? Uh-huh. Este es un mal menor, pero creo que indispensable para acortar la distancia entre senadores y senadoras, diputados y diputadas. Si nos quedamos ya sin tiempo, profesora, sí quisiera preguntarle, ¿para cuándo piensa usted que habrá una presidenta del gobierno en España? Uy, me encantaría, pero tardará mucho, porque es lo que decía Lidia Falcón. Bueno, a lo mejor no tanto, que yo no sé, pero Lidia Falcón decía que, porque me callo lo que tengo en la cabeza, pero Lidia Falcón decía que, claro, en los partidos hay que hacer la revolución, pero ella no decía cómo había que hacer la revolución. Esos partidos tienen unas reglas muy patriarcales, como ella decía, ¿no? A mí me gustaría, que sería el momento de que pudiera, pero siempre mirando Estados Unidos, que no lleva muchísimos años el movimiento feminista y no hay todavía una presidenta, ahora hay vicepresidenta, creo que nos faltará. Pero sería estupendo, ¿por qué no? Igual que ha habido hombres, que hubiera mujeres. Por supuesto que sí. Soledad Gómez, muchísimas gracias una semana más por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a Dios. Bien, pues nosotros seguimos con más temas y antes de abrir nuestro último bloque hemos salido nuevamente a la calle y hemos preguntado a los cordobeses hasta cuándo piensan que estaremos con el uso de las mascarillas. Estas han sido las respuestas.
Yo creo que como mínimo hasta el año que viene la mascarilla va a seguir con nosotros. Ya estoy acostumbrada, pues paso muchas horas en clase y ya una se acostumbra. Al principio sí costaba más. Pues yo pensar, es muy difícil pensarlo, ¿eh? Querer ya mismo. Pero hombre, viendo las perspectivas que hay, eso yo creo que pronto. Pues yo creo que nos queda todavía unos cuantos añitos, la verdad que sí. Yo ojalá que esto acabe pronto, pero yo creo que mínimo 1 o 2 años quizás estamos todavía con mascarilla. Yo creo que por lo menos este año entero seguro, porque la vacunación va muy lenta y no se le ve el fin a esto, vaya. Si es que no tiene por dónde cogerlo. La vacunación debería estar ya más de media España vacunada y no lo está, así que si no hay vacuna no podemos quitárnosla, vaya. Pues mira, yo al ritmo que vamos, yo supongo que unos 2 añitos más vamos a tener que esperarlo, porque las vacunas van muy lentas y hasta que consigamos la inmunidad de rebaño todavía queda bastante. ¿Y la agobia llevarla? No, la verdad que no me agobia. Yo, hombre, voy con ella puesta, cuando puedo que no hay nadie me la bajo y cuando veo que alguien se acerca pues me la vuelvo a subir y ya está, pero normalmente no me agobia. Pues me parece a mí que vamos a estar hasta el 2023 por lo menos. O sea, es que, y si no más tiempo, pero mínimo hasta 2023 seguro. Pues, hombre, a nosotros trabajando aquí, cuando llega el verano nos agobia, en invierno no, porque por lo menos te quita el frío. Pero al final te acostumbras. Bueno, pues estas han sido las respuestas de los cordobeses, que esto va para largo y que más o menos nos estamos adaptando a la mascarilla. Mientras tanto, paciencia y mucha inteligencia emocional, ¿verdad? Está con nosotros Adolfo López, coach y escritor, y una persona que conoce perfectamente bien lo que es la inteligencia emocional. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, paciencia y mucha inteligencia emocional para el uso de la mascarilla. Bueno, primero paciencia, luego aceptación y a partir de ahí saber diferenciar perfectamente qué es lo que llegamos a sentir para, bueno, pues para mantener esa mascarilla en ese lugar donde al principio nos recomendaron, luego nos dijeron que no era útil y luego nos han obligado a tenerla. Pero tú también eres de los cordobeses que piensan, como hemos visto en la calle, que esto va para largo. Yo soy de las personas que piensan que no está en mi mano saber si va a ser para largo o para corto plazo. Esto es una cosa que nos viene impuesta, que nosotros al fin y al cabo no decidimos sobre ella y que tendremos que tenerla hasta que otros decidan que tenemos que tenerla. Bueno, mientras tanto, lo más importante, prudencia, paciencia y mucha inteligencia emocional. Adolfo, ¿qué es eso de la inteligencia emocional? Pues esto es algo que siempre ha existido desde los principios de las personas y que hoy en día está más a flor de la noticia, porque ha habido unos sectores que inteligentemente han sabido ponerle precio al significado de inteligencia emocional y ahora pues lo tenemos como un producto más en el mercado. Pero ¿cuál es la diferencia o la característica más bien de un coach? Porque evidentemente no es un psicólogo. ¿En qué se diferencia? Bueno, se diferencia en que un coach, su planteamiento es acompañar a una persona o una organización a alcanzar aquellos objetivos que tenga en mente o que quiera desarrollar. Sin embargo, la parte de psicología es mucho más un estudio más profundo, ¿no? Y con una perspectiva totalmente diferente. Es verdad que no siempre es tan clara cuáles son las limitaciones entre unos y otros, pero no es tan clara muchas veces, no porque estructuralmente o académicamente no esté claro, sino porque por intereses, tanto personales como profesionales, pues nos gusta mucho la diversificación y esas mezclas un poquito que a veces son mezclas explosivas. ¿Y cómo podemos trabajar la inteligencia emocional? Por ejemplo, ¿en casa se puede trabajar? Todo el mundo puede trabajar la inteligencia emocional, pero para trabajar la inteligencia emocional primero tienen que estar interesados en saber qué es la inteligencia emocional y, al fin y al cabo, qué de bueno le puede aportar a su día a día ese prisma, ¿no? Esa parte de la inteligencia emocional que nacemos con ella. Nacemos con esa inteligencia emocional, pero desgraciadamente, y conforme van pasando los años,
tanto académica como socialmente, pues se va dando de lado, y es más, se promueve el hecho de que se oculte lo máximo posible. ¿Pero por qué crees que ocurre esto? Pues porque la inteligencia emocional, su principal finalidad es llegar a comprender, a reflexionar, a saber entender qué son las emociones y cómo nos afectan a lo que son los seres humanos. Entonces, si nosotros contáramos con la libertad de esa información, podríamos tomar mejores decisiones para nosotros mismos. Eso, el ámbito social, en la mayoría de ellos no lo ve bien, porque a ellos lo que les interesa es controlar nuestras emociones, con la única finalidad de que hagamos aquello que ellos quieren, que la mayoría de ellos quieren. Adolfo, entiendo que para trabajar bien la inteligencia emocional, pues mucho mejor ir acompañado de un coach. Para trabajar la inteligencia emocional, mucho mejor acompañado de uno mismo. Porque las emociones que yo puedo llegar a percibir están basadas en lo que son mis experiencias, mi propia experiencia y mis propios aprendizajes. Y en muchos de los casos para nada tiene que ver con la persona que yo estoy acompañando. Entonces sería bueno que ambos tuviéramos y desarrolláramos nuestra inteligencia emocional desde esa percepción. Es también eso que hoy en día también está muy mal visto, ¿no? En ciertos ámbitos, que es la intuición. Nos han hecho que nos olvidemos de la intuición y todo lo vayamos basando en lo que es la razón y el raciocinio, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional, desde mi punto de vista, está muy unida a lo que es esa intuición de las personas, que, bueno, pues... Sí, eso quería preguntarte, Adolfo, ¿cuáles son los signos que nos pueden indicar que una persona tiene, pues, una inteligencia emocional fuerte, alta? Sobre todo que sepa reconocer, que sepa comprender y que sepa gestionar bien las emociones que está sintiendo de todo aquello que está percibiendo a su alrededor. Lo que pasa es que en la mayoría de las ocasiones no somos capaces de percibirlo, porque como estamos metidos en este piloto automático que nos tienen permanentemente bombardeados de noticias, de informaciones, de distorsiones de las informaciones, entonces, y ya si a eso le sumamos pues la propia dinámica que genera nuestro día a día, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito profesional, pararte a pensar y pararte a sentir qué es lo que estás sintiendo en tu interior. Yo creo que hay muy poquita gente que hoy en día le dedica esos minutos, esos segundos. Yo entiendo que, por ejemplo, hay muchas personas que se dedican a hacer meditaciones, mindfulness, yoga, y van buscando esos ratitos de tranquilidad para ellos mismos. Y escucho a algunos de los profesionales que se dedican a este ámbito y dicen que tenemos que saber aprovechar durante esos momentos de tranquilidad, reflexionar y pensar sobre todas las emociones que hemos estado sintiendo, pues a lo largo del día o en días anteriores. Y eso es muy complicado. Es muy complicado porque la emoción que estamos sintiendo en ese momento para nada tiene que ver con ese momento anterior donde hemos vivido esa otra situación. Entonces, eso no es aconsejable. No es que no sea aconsejable, Alejandro, esto no es ni bueno ni malo. En el ámbito de la inteligencia emocional no es ni bueno ni malo, y voy a poner otro ejemplo a lo mejor para hacernos entender mejor, ¿no? Mira, la inteligencia emocional ha llegado, por ejemplo, al mundo educativo. Para trabajar la inteligencia emocional, una de las técnicas que se trabaja mucho en los colegios, en la mayoría de los colegios, son las inteligencias múltiples. No sé si... pero no es el tema ahora mismo, ¿no? Pero es una manera de escribir y percibir cuál es la inteligencia que más aflora en los niños, para que todo el temario y toda la temática que se trabaje en clase vaya enfocada a esa inteligencia que predomina en ese niño, a la hora de que ese niño sea capaz de recoger mejor los conocimientos que están compartiendo con él. ¿Qué pasa?
que eso está muy bien y que estaba pensado sobre todo a la hora de que el profesor que trabaja en el día a día con esos niños desarrollara todas esas materias, todos esos ejercicios, todos esos trabajos en función de la inteligencia múltiple de cada uno de los niños de su clase. Pero ¿qué pasa? Que como eso es harto complicado y no todos los profesores, no todos los docentes están dispuestos hoy en día a invertir ese tiempo en saber y en conocer qué inteligencia es la prioritaria y primordial en este momento de vida de sus alumnos, pues entonces se van a unas editoriales y estas editoriales convierten todas esas inteligencias múltiples en un libro, con una serie de ejercicios que ya tienen que servir para todo el mundo, para todos esos niños, sin importarles las características de los niños que hay en clase. Sí. Pero yo voy y ahora esto te lo uno al tema de la inteligencia emocional. A nosotros nos han vendido o nos están vendiendo en el mercado unos paquetes de inteligencia emocional. Lo que hay que ver y lo que deberíamos de reflexionar y saber es si esos paquetes de inteligencia emocional son lo que las personas que están dispuestos a adquirirlos necesitan o son solamente un paquete más de viaje para que nos lleven a un sitio donde a lo mejor realmente no queremos ir. Vale, yo lo que te quería preguntar, Adolfo, porque dicho así, evidentemente, pues suena muy fácil, pero evidentemente no es fácil gestionar las emociones y mucho más con la situación que actualmente tenemos. ¿Cómo se puede una persona que está en casa, que nos está viendo actualmente, controlar las emociones con este contexto, con lo que estamos padeciendo? Las emociones se pueden gestionar, pero no se pueden controlar. Tendríamos que estar en un momento muy fuerte de conocimiento de uno mismo y de valoración de uno mismo y de saber los riesgos que nos va a conllevar esa gestión o ese control de las emociones para poder llegar a hacerlo. Lo primero que tenemos que preguntarle a nuestros televidentes es si saben o si conocen qué es una emoción y qué tipo de emociones existen. Entonces, si de verdad quieren meterse en este mundo de la inteligencia emocional, deberían de empezar a descubrir, y yo les invito a que aprendan qué es una emoción, qué diferencia existe entre una emoción y un sentimiento, que para nada, o sea, existe un lazo de unión al principio, pero luego... Nos queda poco tiempo, pero estamos a tiempo de resolver la duda. ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? La emoción es algo que vivimos en ese momento, ¿vale? Por ejemplo, tú y yo estamos viviendo una emoción ahora mismo en esta entrevista, ¿no? Sí. Tú estás sintiendo unas cosas con lo que yo estoy compartiendo contigo y yo estoy sintiendo otras con las que tú estás compartiendo, pero no solamente a través de la palabra, sino también a través de todo lo que es el aspecto de ese lenguaje no verbal, ¿no? Esa emoción, la podemos estar recordando durante 2 o 3 días como máximo. Cuando una emoción se afianza en nosotros, durante más de esos 3 días, es decir, estamos permanentemente colocándole un recuerdo y una emoción a esa situación, algo inolvidable, eso ya se convierte en un sentimiento. Y ese sentimiento es capaz de acompañarnos hasta el final de nuestros días. Esa es la diferencia entre una emoción que es algo pasajero y un sentimiento. Pues Adolfo, nos estamos llegando sin tiempo. ¿Algo más que podamos añadir de todo esto de la inteligencia emocional? Que yo sé que da para mucho, pero bueno, por lo menos resumidamente podemos hablar de ello. Que gestionar las emociones no es nada sencillo, entre otras cosas porque no nos enseñan desde pequeñitos a realizarlo, y que es un mundo lo suficientemente atractivo su aprendizaje como para que veamos un beneficio en él, tanto para nosotros como para las personas que nos rodean. Y ya por último, sí que nos quedamos ya sin tiempo, algo positivo, Adolfo, que estemos sacando de este contexto, de esta situación actual. Del COVID-19, algo positivo, las personas que están logrando salir de ello. ¿Cómo? Las personas que están logrando que cogen la enfermedad y están logrando salir de... Bueno, ¿pero seremos mejores después de esto o no? ¿El ser humano? No. ¿Piensas que no? No, porque el futuro se construye a través de nuestros actos presentes y el presente de la mayoría de las personas no es nada, en el tema emocional, y no es nada halagüeño.
Bueno, pues Adolfo López, muchísimas gracias por estar con nosotros una tarde más, y ya sabes que siempre eres bienvenido a esta casa y a este programa. Siempre a vuestra disposición, y muchísimas gracias a todos los oyentes y mucho ánimo y paciencia. Bueno, pues con estos mensajes nosotros nos quedamos. Ánimo y paciencia, que es lo que hay que tener en estos momentos tan complicados para todos. Nosotros nos despedimos y mañana, ya lo saben, aquí una nueva cita a las 3 de la tarde para seguir hablando de Córdoba y, por supuesto, con nuevos invitados. Muchísimas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.